Bien, voy a tratar de hablar más fuerte y ojalá se pueda escuchar. Entonces tenemos esta situación de la parte de la conformación de estos coronavirus. Fíjense que tienen diferente llamada árbol filogenético, de acuerdo al genoma de este virus. Diferente es el beta coronavirus que producía las endemias humanas, de los resfríos comunes. Diferente es el asunto del MERS y del SARS. Voy a ir pasando porque cuando he pasado esto, se ve la sala de espera entrando. Mucha gente aún. Ya. Fíjense, el 31 de diciembre empezaron en este lugar que ya es histórico, que es Wuhan, que tiene como 41 millones de habitantes. Fíjense ustedes qué cantidad tiene. Entonces, perdón, tiene como 11 millones de habitantes, como Bolivia. Y ahí empezó en un mercado de venta de alimentos llamados húmedos, como muchos mariscos, pero también murciélagos, pero también animales exóticos. Y ahí aparecieron los primeros casos del coronavirus. Y el cuadro clínico característicamente era de fiebre alta y rápidamente desarrollaban una neumonía atípica que producía insuficiencia respiratoria. Esta es la cronología del brote. Entonces, 27 casos fueron descritos en 71, aunque ya semanas antes ya se habían empezado a presentar una cantidad de casos que, bueno, eran esporádicos, ¿no? Y pensaban, no estaban todavía identificados como coronavirus. Después se vio que eran parte ya de un brote inicial de coronavirus, pero este brote de 27 casos dio lugar a que se produzca una emergencia en China y el mercado fue cerrado. A la semana se identificó ya el coronavirus, bastante llamativo esto, pero bueno, allá están avanzados en esta situación y atentos. Además, y por eso se cree que ya fue identificado ese coronavirus. El 12 de enero de 2020 los casos aumentan a 40 y fallece el primer paciente. Esta es la línea de tiempo del coronavirus, donde podemos ver todo lo que ha ido pasando más o menos. Ya les comentaba, entre noviembre y diciembre aparecieron los primeros casos, pero el 12 de enero ya se supo de la primera muerte y también de la secuenciación del coronavirus. El 20 de enero empezó a confirmarse la transmisión humana a humana. El 23 de enero Una sola, la buena. Ya salió, dice. En mi bici o en tu bici cualquiera. Por favor, pueden apagar sus micrófonos. ¿Se está escuchando? Sí, Doc, se escucha bien. Se está escuchando. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que el 30 de enero ya apareció la denominación de enfermedad. La enfermedad, la Organización Mundial de la Salud la denominó COVID-19, porque antes era un brote de coronavirus llamado coronavirus, novel coronavirus, ¿no? En ese sentido, después empezó ya a aparecer fuera del país, de China, los primeros casos. El 13 de enero ya apareció algunos casos también fuera de China, pero ya después empezó a verse brotes en Corea del Sur. Y como ustedes saben, llegó a Europa. Recién la gente pensó que esto iba a descontrolarse, como que se ha descontrolado y como que se va a descontrolar en el país, lamento decirlo sin ser negativos. Y el 11 de marzo recién se declaró la pandemia. Fíjense ustedes que nosotros estábamos en clases con el primer grupo y eso desde más antes, y empezó justamente el brote de esto que estamos hablando en febrero, y empezaron todos allá a pensar que esto iba a llegar tarde o temprano, como que ya llegó a Estados Unidos, iba a llegar a nuestro país sudamericano, y empezamos a estudiar bastante este virus, y
Y mucha gente se reía, no creía, como siempre, ¿no? O sea, lo de siempre. No podemos llamar ignorancia, yo creo que llamamos una reacción de algunos seres humanos ante algo inevitable, que primero es la negación, después es una reacción a veces violenta o de huida, después viene un periodo de depresión, de tristeza, y recién puede venir la aceptación. Este proceso en las personas con cultura es más corto y en personas que no tienen cultura, hablar de cultura significa cultivar la mente, el cuerpo y el alma, no dejarlo a ser manipulado por gente manipuladora. Entonces, la gente que es manipulada no tiene buen sentido crítico, pues nunca lo va a pensar y hasta ahora sigue pensando que no existe el coronavirus, porque ya ha visto en las redes sociales cómo es el coronavirus, cómo suceden las muertes, ya no puede haber, digamos, tanta negación de la realidad, insisto, pero claro, como hay gente que es, no sé si les carecen del lóbulo frontal o son lobotomizados, pues no va a aprender y es lamentable que sea esto. Esto es pandémico, esto se transmite. Disculpen que les comente así, pero es así. Eso es lo que se está viendo, ¿no? Ver a gente, reos de labra, pedir que salgan y que pobrecitos ellos, ¿no? Que han hecho nada. La humanidad, bueno, veremos cómo será esta situación, cómo responde la sociedad, porque la sociedad son ustedes. Su opinión es fundamental. Hay mucha gente que se ríe, probablemente. Yo conozco mucho y espero que esa gente no llore como yo he visto hoy día, familiares de mi paciente que está en el hospital. ¿Cómo empezó esta zoonosis? Bueno, ya saben, puede ser manipulado, pero lo que se sabe es que el hospedador natural, el murciélago, hizo de alguna forma una transmisión a un animal desconocido. Se cree que puede ser el pangolín, se cree que puede ser la misma civeta o la serpiente, o el mismo murciélago llegó al humano. Ha habido seguramente lo mismo que en la gripe A, errores en la réplica. Seguramente ha habido un salto interespecie, un salto de estos genes que determinan justamente la formación de estos coronavirus y una adaptación al humano. Pero ahí ha empezado la transmisión humano-humano, porque si ustedes se fijan, acá en la tasa de mutación y replicación es bastante alta en el ARN de los virus. Después le siguen los virus que tienen DNA o ADN virales. Después están las bacterias y probablemente después están los seres eucarióticos. O sea, el virus es frecuente esta situación y aquí pueden ver la filogenia de estos coronavirus y la similitud de, y diferencia del betacoronavirus que está acá en este recuadro con respecto al SARS-CoV y al MERS-CoV, y totalmente diferente a lo que ocurre normalmente en sus huéspedes naturales, como es el murciélago y algunas veces algunas ratitas. Esta es la representación esquemática, muy importante ahora que se está hablando de la vacuna. Es fundamental hacer esta secuenciación genética, esta verificación, y esto, como les dije, antes del mes ya se sabía muy bien cómo estaba secuenciado este nuevo coronavirus. Y lo que más nos va a importar a partir de ahora es ver este spike, esta partícula proteica que tiene un receptor y unas partículas S1, S2 que va a ir a unirse justamente con los receptores de células respiratorias o humanas, hablaríamos así. Y entonces estas partículas cada vez están siendo más estudiadas en su conformación y ya se ha podido ver que tienen dos subtipos, S1 y S2, que son los que le dan la antigenicidad, que son los que le dan además la unión, la capacidad de unión y después internalización a la célula del humano. Y cada vez, como ustedes ven, estas conformaciones tridimensionales de sus
partículas hacen que se haya podido estudiar ese sitio. Si hayamos usado de espera o de cerrar. Entonces, este virus tiene estas spikes, tiene otra conformación también de glicoproteínas en la cápsula, no menos importantes. Tiene correceptores, vamos a ir viendo. Uno de ellos es la cetina proteasa transmembrana, que ayuda muy bien a internalizar después de que estos spikes se han unido a estos receptores AC2 del epitelio de la vía respiratoria. Cuando uno ve esta ultra fotografía, uno dice, caramba, es así, y realmente se puede ver así como está constituido. Mencionarles que las pandemias de la historia no son de ahora, ¿no? Eso nos ha acompañado durante mucho tiempo en estas depresiones y pasiones que uno suele tener. Va a haber películas, y las recomiendo para esta noche, si pueden encontrarla, la película, que la están borrando, no sé por qué, de Physician, el médico, que justamente habla de una de las grandes pandemias, la muerte negra, de la plaga de la peste bubónica de 1347 a 1351, donde gran parte de la población europea fue extinguida, ¿ya? Y se tuvo mucho tiempo en la tierra, podríamos decir, y este brote mató a muchísimas personas. Tenía una letalidad elevadísima del 30 al 50%. Como ustedes saben bien, la peste bubónica era transmitida por las pulgas al humano, pero las pulgas nada más eran un intermediario, ya que esto, el verdadero reservorio era la rata. Después, otras grandes pandemias, estamos con la viruela, que mató al 90% de los nativos americanos, y también en la época de 1520 y después en Europa 1800, tuvieron una gran cantidad de casos con varias muertes, hasta llegar a lo que ya les había hablado de la gripe española, H1N1, 1918-1919, que también produjo entre 40 y 50 millones de muertes. También ha habido otro tipo de plagas y se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. Y ahora estamos, si ustedes ven estas salas de aislamiento, no difieren en nada del siglo, de hace 2 siglos, con lo que ha estado pasando en el humano. Y la actitud de las personas se han ido presentando de la misma forma. Es decir, negación, ataque a los médicos, discriminación a los médicos, culpa de los médicos y ese tipo de reacciones primitivas del arquiencéfalo de gente que, insisto, no tiene un contexto más o menos llamado esperanzador para la especie humana. Y esta fue el inicio del brote en este gráfico que ya acabo de compartirse, no sé por qué, pero lo presentamos en su momento cuando empezó en China y empezó luego a diseminarse a países asiáticos. Después, en enero mismo, ya eso del 27 de enero, ya empezó el primer caso en Estados Unidos de un paciente que voló a Estados Unidos de Wuhan, y ahí empezó en China, hoy digo en Estados Unidos, y ahí se propagó a todo el mundo. Vamos a ver por qué se propaga saltos que van tan importantes desde el continente asiático al europeo, del europeo hacia el norteamericano, de ahí baja hacia nuestra región, también África, que realmente es desesperante. Si nosotros vemos que Brasil está sufriendo un brote desesperanzador, con más de 15.000 muertos, van a tener mucha más consideración con lo que puede pasar en África, porque ahí el hambre y otras enfermedades como la tuberculosis multiresistente, en cantidad estoy hablando, ¿no? Son, junto con otras virosis como el ébola, son cosas que van a diezmar las poblaciones. Esta es una diapositiva que les presento hace 20 minutos, creo, donde lo hice un screenshot de Johns Hopkins. Si teníamos 4.523.916 casos confirmados en el mundo, siendo el primer país del mundo
el país de Estados Unidos. Y esto podemos entrar en debate. Pero después, la gran Rusia, que estaba, según algunos periodistas y gente que adora a la izquierda o a la derecha, no sé, le gusta alinearse y no tener el equilibrio justo, pues tenía ahora es el segundo país, Rusia con 262.000, Reino Unido, España, que fue tremendamente criticada y sigue siendo criticada, Italia y Brasil. Fíjense, 1, 2, 3, Brasil está en sexto lugar y yo creo que va a superar a España. No sé si llega a estar después de Estados Unidos, gracias a los gobiernos, ¿no? O sea, los gobiernos tienen mucho que ver acá y la teoría que tengo, creo que también ustedes pueden compartirla, es que mientras más poderoso es el país, tiene una economía de mercado muy amplia y hay muchísima presión de la economía pues, y también de la política para haber hecho medidas iniciales de distanciamiento social, sobre todo la cuarentena, ¿no? Entonces, los países que les ha ido muy mal son aquellos países que han tenido dificultad en declarar la cuarentena por voluntad propia, probablemente no les han dejado por este tipo de presiones económicas. Ya conocemos al ser humano, ¿no? Yo conozco a gente que puede vender a su esposa o, ¿por qué no a su madre? Por ganar algunos pesos, sin el menor tipo remordimiento de conciencia. Pues así es la cosa, ¿no? Entonces, es terrible como lo que está demostrándonos esta pandemia. Estados Unidos es un país poderoso donde no ha podido, primero por la capacidad tan negligente, o quizá, yo diría sí, negligente e ignorante de un presidente que ha negado a entrar en cuarentena, ha echado la culpa primero a China y ha empezado, y hasta ahora sigue cometiendo desatinos, contraviniendo todo lo que las recomendaciones, por ejemplo, de grandes instituciones como el Centro de Enfermedades de Atlanta, el CDC, el control de enfermedades, o otros grandes institutos de salud recomiendan. Él dice lo contrario, ¿no? Y también fue más fácil, tal vez, para algunos países, que yo sepa, por ejemplo, Paraguay, El Salvador, donde la gobernabilidad es mejor, el número de individuos es más fácil de controlar, ¿no? Y en el nuestro, ustedes lo están viviendo día a día, toda la heterogeneidad, los intereses político-económicos están haciendo de que se hayan tomado malas decisiones desde un principio, bueno, buenas desde un principio, pero ayer les comentaba que solamente entramos a defendernos con la cuarentena y no se hizo muy poco para no solamente equipar los hospitales, esto ya venía destrozado durante los 14 años del gobierno previo del MAS, más antes también. Siempre la salud ha sido nada para la gente y claro, en ese ambiente nos desarrollamos los médicos y nos culpan por cobrar consultas particulares porque la seguridad social y la seguridad pública o los hospitales públicos te ofrecen nada y entonces no te queda otra que hacer cosas que probablemente no deberías hacerlas, pero sí, tienes que acomodarte. Ya ustedes van a ir bien. En ese sentido, en nuestro país se han hecho cosas buenas, pero no se han hecho, por ejemplo, lugares de aislamiento, no se han hecho tempranamente solicitudes de test masivos, se han dejado ganar muchos países para estar en la compra de test para PCR, y ahora recién van llegando de a poco como gran cosa cuando era una obligación tenerlas, y no se han dado equipos de protección personal. Probablemente porque ha habido otra cosa política que lo ha obstruido. La oposición, que en este caso más, se ha dedicado a boicotear todo lo que podría hacerse inicialmente. Y estas luchas de arriba repercuten en lo que se va a ver de aquí a 2 semanas. Ya tenemos más de 3.000 casos y se viene un crecimiento exponencial en casos, pero también en muertes. Ustedes saben, vamos a ver cuál es la historia natural de esta enfermedad. Los que más muertes tienen son los Estados Unidos, 87.204 muertes. Todo un estadio de fútbol de muertos. Así le pasa.
Y en el mundo, 307.001 muertos. También se recuperan. Sí, claro que sí, se está recuperando en Estados Unidos. Claro que sí, Nueva York está recuperando. Se recuperan una gran cantidad de pacientes. 80% se recuperan. Pero bueno, parece que la mortalidad es propia de la historia de la gente, según algunos. ¿Y por qué China? Porque el número de turistas chinos se ha disparado, ¿no? ¿Por qué China ha saltado todo el mundo? Ustedes saben cómo ha crecido China. Ustedes saben la cantidad de habitantes que tiene China. Y el número de turistas se ha disparado desde el 2000 hasta el 2018, en este dato, donde antes habían turistas muy pocos, digamos, 10.500, y ahora tenemos 150.000 turistas permanentemente en viaje por todo el mundo. Estos son datos. Y en Italia sucedió algo tremendo por el aflujo también de turistas chinos, porque el presidente de China viajó a Lombardía y a Lazio, justamente, y esto atrajo a gran cantidad. Tú sabes que esto se mueve de esta forma. Xi Jinping visitó y atrajo muchos turistas, y además todos los hierros políticos de Europa, la negación de la enfermedad, se transmitieron varios partidos de fútbol con mucho aflujo de personas pensando que era un resfrío más, y de un partido que se jugó en Italia, donde un equipo del Atalanta, que es de Lombardía, tuvo que viajar a otra ciudad, no recuerdo cuál es, creo que era Milán, y jugaba con el Valencia o el Sevilla de España, trajo todos sus hinchas, y ahí hubo más de 40.000 turistas que se funcionaron en ese estadio, y ahí empezó, ¿no?, la diseminación viral de ese partido. A partir de ese partido empezaron los crecimientos exponencial en Europa, tanto en Italia como en España, y revisen el internet y ustedes van a ver lo que se produjo, ¿no? Y estos países, estos lugares de Italia, Veneto, Toscana, Lombardía, Lazio, son los lugares donde más arribos de turistas chinos se llevó, aparte de este evento que estoy mencionando, ¿no? Esto en 2017, y claro que fue así después de la visita del presidente chino. Bueno, todo es turismo, está bárbaro, pero lo que se ha ido viendo es que la capacidad de contagio ha ido aumentando con un RO que se puede decir de 3. Y en Bolivia estamos actualmente 3. Cada sujeto durante el episodio de su enfermedad transmite a 3 personas. Y estas 3 personas que son contagiadas transmiten por cada uno a 3, y así sucesivamente. Eso se llama exponencial. Cuando uno comparaba esto, y yo me acuerdo en las primeras revisiones que hice con el sarampión, no es nada, pues. Yo decía, una persona que transmite con un RO que decían antes de 2, yo digo, ahora 3 tampoco, ¿eh? Comparado con el sarampión 12-18, la viruela y, digamos, el SARS-CoV nomás, que era mucho más contagioso. Pero ahora lo he equilibrado, el SARS-CoV-2 al SARS-CoV-1, y ha pasado también la gripe, por cierto. Es mucho menos ébola. La velocidad de propagación es lo que también ha llamado muchísimo la enfermedad, y tienen tiempo de contagios sucesivos en 5 o 6 días. En cambio, la gripe es en 3 días. Y vemos nosotros cómo rápidamente la curva de propagación es importante, y ahí se empieza a generar la curva hasta llegar de ascensos, en este caso exponenciales a un principio, al pico. Este virus es muy contagioso y hemos visto su crecimiento exponencial empieza, y ustedes pueden ver en este gráfico de abajo cómo empieza a crecer durante el número en los ciclos de propagación de este virus. Comparen la cantidad de sujetos en el mismo tiempo contagiados con la cantidad de sujetos contagiados por la gripe AH1N1. Todo esto epidemiológicamente es
tremendo. Y esto debemos mencionar a todas nuestras personas que viven alrededor y aún no han tomado conciencia, porque no se ve el virus, así como no se ve el ácaro ni el polen de las flores. Bueno, el polen se puede ver inclusive en algunas oportunidades. La transmisión es siempre por vía aerógena, pero también se ha visto una cualidad de este virus que puede ser transmitido indirectamente por fomites o superficies. La transmisión de este virus antes se consideraba que eran 2 metros. Y claro, porque las gotitas de saliva normalmente se expulsan, supuestamente, las más grandes, 2 metros, y después caen, o sea, así, abajo, a la superficie o a la tierra. Entonces, solamente a un principio se decía que la distancia tenía que ser de 2 metros, pero no se necesitaba barbijo. Gran error, porque van a ver ustedes qué pasó. La transmisión de personas presintomáticas es posible. Presintomáticas y asintomáticas. Que ustedes saben bien, hay la noticia que en Cochabamba solamente hasta mediodía, hoy 22 personas fueron diagnosticadas asintomáticas, sin síntomas. Hacían un chequeo de contactos, que llamamos. Y esto es muy frecuente, hasta el 50% de las veces. Ahí el riesgo, señores, muchachos. Yo sé que muchos de ustedes han salido en sus bicis, probablemente han ido al gimnasio o a la casa de su amigo, o están ahí y están asintomáticos y probablemente lo estén. El tema es que ustedes son los grandes propagadores. Si no lo saben, no tienen conciencia, tenemos que tenerla, porque si no la tenemos, pues no debemos llamarnos seres humanos. Esta transmisión después de la curación es también poco posible, aunque ustedes han visto que la inmunidad no es definitiva y algunas veces se han visto reinfecciones, pero son casos aislados de reinfecciones y probablemente esto hable de una inmunidad diferente o mutaciones del virus o alteración en la capacidad del huésped de generar anticuerpos. La transmisión fecal-oral ha sido detectada también y es una de las posibilidades, pero yo creo que esto no debe distraernos de lo más importante y lo que realmente está descrito en casi todos los casos de transmisión aerógena de persona a persona y también a través de superficie. Lo mismo que la transmisión vertical, que en algún caso fue reportada, eso ya fue descartado y fue simplemente una transmisión mamá-niño, justamente porque ahora no se le debe dar el besito correspondiente y el acercamiento al bebé, ni en cesárea ni en parto. Tienen protocolos los ginecólogos cuando la mano está con PCR positivo. Esto es importante, ¿no? Estas dos cosas, pacientes asintomáticos. Esto también es importante y me encanta porque esto me está llevando como neumólogo a transmitir cómo son las transmisiones invisibles que en el cerebro de los Santo Tomás de Aquino, pues ver para creer, no creen lo que la mente sabe y lo que la mente lee. Tienen que vivirlo, o sea, se llama eso una escepticemia que hay en el mundo, aparte de toda la infodemia, infoxicación, etc. La escepticemia, los escépticos no creen que las partículas de aerosol, al hablar, al estornudar, al toser, pueden expelerse mucho más allá de lo que normalmente se expelen, ¿no? Y va a depender mucho también de la tos, la velocidad. La tos tiene esta velocidad de 10 metros por segundo, ¿ya? Y generalmente expulsa grandes gotitas de saliva. Algunas, las más grandes, pueden caer, como decía, de 2 metros, pero otras pueden viajar tanto a la toser y al estornudar, aerosolizando partículas suspendidas de microgotas, ¿ya? Que puede estar hasta 17 metros más allá del individuo que ha podido expeler esto. Esto es variable, depende muchísimo de la intensidad de la tos y del estornudo y de las medidas, obviamente, de protección que tengan los individuos. 17 metros, sobre todo en ambientes cerrados, donde hay poca ventilación. Se ha hablado mucho de la luz ultravioleta, eso también es de estas partículas virales, pero estamos hablando acá de las gotitas de Plüger. Las gotitas de Plüger, núcleos de Wells,
tienden a alojar más de varias partículas virales y estas son inhaladas por el ser humano al caminar alegremente, desafiando al virus por las calles. Las gotas más grandes, entonces, 1 a 2 metros, las otras pueden alcanzarnos 6 a 8 metros, hasta 17 metros. Y eso ha sido estudiado. Ustedes pueden bajar del New England unos videos explicativos muy claros y es free. Los aerosoles también pueden tener esto en la tos, esto ha sido estudiado. Fíjense cómo ese vapor se ve al luz en videos interesantes. También esto nos ha ayudado a saber rápidamente que en los procesos donde nosotros practicamos procedimientos como broncoscopía y en los de terapia intensiva, la intubación, estas partículas pueden ser aerosolizadas y transmitidas al examinador, al operador, y cómo se pueden pegar, ustedes lo ven, en el escudo facial de los que están intubando. Esta fue una de las causas de muerte de los doctores inicialmente en China. Entonces esto nos ha ayudado mucho a hacer todas las medidas de bioseguridad. También en New England ha salido esta cantidad de partículas de acuerdo a intensidad del habla, ¿no? en decibeles, ¿no? Y se ha podido estudiar que al decir estar saludable, se puede expeler una cantidad de partículas, ¿no? El número de partículas que viajan importantemente por la atmósfera, pero son más de 1000, o sea, múltiples partículas que solo al hablar en este tono que yo estoy hablando, puedo contagiarlos si estuviera positivo y ustedes estuvieran muchos metros a distancia. Si no hacemos conciencia de esto y solamente pensamos que la ivermectina nos va a curar, pues no estamos aprendiendo nada de este virus que nos está viniendo a enseñar que tenemos que tener un poco más de conciencia, no de estar juntos, sino de conocer más y de dejar de abusar del medio ambiente. Tenemos acá esto que también ha sido socializado, las partículas en los supermercados, que pueden trasladarse muchos metros. Feliz, yo veo a la gente comprándose, escogiéndose, horas en el supermercado exponiéndose a estas micropartículas, ¿no? Que ya les he dicho, se puede presentar a la verdad, o cuando el barbijo está por debajito de la nariz, por la nariz, simplemente al estornudar. Los países en estas curvas epidemiológicas, hasta hace ya más de un mes, en el número de días en las abscisas y el número de casos en las ordenadas, podemos ver el reporte semanal como las curvas celestes, digamos, son de unas curvas no de altos casos, no de un crecimiento rápido exponencial, como pueden ser los ejemplos tan clásicos y tan bien, digamos, referenciados por la Organización Mundial de la Salud y la prensa, donde se decía que los países que han hecho buenas medidas por la cultura son Corea del Sur, no fue tanto así, pero sí Japón, Singapur y Hong Kong, capital de China. Ojo, que tuvo un comportamiento diferente al resto de China. Ustedes ya van a ver ahí que existe desde ahí discriminación. ¿Por qué? Porque estos países tuvieron tan buen o tan lento crecimiento en sus casos comparado con lo que está pasando en Estados Unidos, ha pasado en España, ha pasado mismo en el resto de China, en Italia, en Irán, en el Reino Unido y ahora en Brasil. ¿Por qué? Esta es la diferencia. Aquí empezaron a verificar esta situación y se exigió, aparte del distanciamiento social, lavado de manos, el uso de barbijo a todo el mundo. Y del otro lado, no. Esa fue la diferencia, doctores. ¿Ya? Otra cosa que hemos aprendido es la transmisión por superficie. Y hay estudios donde se dice que cuánto tiempo puede estar suspendida las partículas virales en la atmósfera. Los aerosoles pueden estar 2 a 3 horas suspendidas en algunos ambientes con títulos altos. Esto como promedio. Pero también se han hecho estudios, esto in vitro, ¿no? En laboratorio me refiero, con el cartón. Se han hecho descripciones también con el plástico, con material
como el cobre, hecho materiales como el acero o con aluminio, y se ve que las partículas virales pueden estar llamativamente en algunas superficies mucho tiempo, bastante tiempo. En el plástico hasta 72 horas, en el acero inoxidable 48 horas, en el cartón 24 horas, en el cobre 4 horas. Y parece que esto ya se ha olvidado a la gente, parece que el virus, cuando está justamente creciendo hacia arriba, y vamos a llegar al pico. Bueno, acabo de escuchar a un estupendo infectólogo de Bolivia, Juan Saavedra, que recién el pico va a llegar en mediados de junio. Yo creo que más todavía, ¿no? O sea, imagínense nosotros queriendo, no sé, qué ignorancia la nuestra, ¿no? De no aprender de los errores. O sea, parece que tenemos que estar con la bandita de los negritos y el ataúd, como ese meme, que uno lo toma como para tranquilizarse, pero creo que estamos así, chicos. Cartón, 24 horas, cobre 4 horas. Esto en condiciones experimentales de 21 a 23 grados y humedad relativa a 65 grados. Algunos han hecho algunos estudios y lo comparten, no lo he leído, que la luz ultravioleta bajaría bastante esta probabilidad, ¿no? Y los aerosoles, escuchen bien, puede estar promedio en de 2.7 horas. ¿Es así? En superficies y también en el aire. Aquí están las superficies a tener en cuenta para sus familiares. Nunca está de más reflejar que este virus es lábil al alcohol, más del 70%, al peróxido de hidrógeno oxigenante, también a el hipoclorito de sodio, a la benzina 2%, y las superficies deben ser limpiadas con un paño antes de poderlas colocar dentro de la habitación, y si es posible dejarlas por ese tiempo que recomienda antes de ponerla en la habitación. Es una enfermedad que nos ha enseñado que el riesgo cero no existe. Sin embargo, veo que alguna gente piensa lo contrario. Así les dirá, lamentablemente, tal vez a los nuestros, a mis papás, que son de la tercera edad, a mí, que soy personal de salud que está enfrente, y también a ustedes. Esa conciencia la tenemos que tener, y disculpen con esta charla, viene hasta el cansancio para meterles estas cosas. El ciclo vital del SARS. Ya les había hablado del receptor AC2, que es presente en la superficie, en este caso del epitelio de la vía respiratoria. Este virus se une a el receptor AC2 a través también de la facilitación de un correceptor, serina proteasa transmembrana se llama, y se unen a dos de las subpartículas S1 y S2, haciendo que, bueno, se habla ahora de fenotipo o de HLA, de los receptores, ¿no? Que esto puede ser mediado genéticamente, y que habría una predisposición genética de los individuos a realizar más interiorización de partículas virales en una cantidad importante, en una cantidad media, o no internalizarlas. Eso parece ser dependiente de HLA. Y eso lo vamos a ver en el tiempo, cuando hablemos de fenotipos, seguramente, ¿no? Y crucemos información con genotipos. Por ahora sabemos que esto existe y que la partícula viral es internalizada, rápidamente es incluida en una vesícula llamada endosoma, ¿no? Y este endosoma es trasladado y digamos, empieza a producir una proteólisis, y después esta ARN nuevamente es replicado, y el núcleo empieza a ser leído, lecturado además por ribosomas, replicado, y de nuevo se empiezan a conformar los genomas, subgenomas de RNA para volver a multiplicarlos varias veces, ¿no? Varias veces, y se calcula que miles de estas partículas virales, una vez que sean nuevamente por a través del aparato de Golgi colocados con su vesícula, es por exocitosis expulsada afuera del epitelio de la vía respiratoria, propagándose así de una, multiplíquenlo por 200 o por 2000 partículas virales que son exhaladas a través de este ciclo de traslación, proteólisis, replicación, nueva traslación
ensamblaje y después liberación de la particularidad que ha sido vista. Y también son novedades saber que estos receptores AC2 se creía que solamente eran de la vía respiratoria superior, orofaringe, vías respiratorias y pulmón, pero se ha podido ver que hay en el intestino, en el ileum, hay receptores en el corazón, en el ojo. La partícula puede ser transmitida a través de conjuntiva ocular y receptores en el hígado. ¿Sí? Hay en la vesícula. Se ha encontrado recientemente en el riñón, se ha encontrado en los testículos, se ha encontrado en el cerebro, se ha encontrado en la placenta, en el páncreas. Por lo tanto, Dios, esta impregnación del virus, una vez que produce la viremia, puede afectar multisistémicamente, como se ha podido ver en clínica y en autopsias. Bien, ¿qué es lo que pasa con la partícula viral cuando es multiplicada, digamos, propagada por el epitelio de la vía respiratoria hacia abajo, porque va pasando de cargas virales altas, nasofaringe, orofaringe, respiratoria, hasta llegar al alveolo pulmonar, va pasando que esta partícula se une a los receptores AC2 y los receptores AC2 inician una liberación de sustancias que atraen primero neutrófilos, además de que activan al macrófago, y el macrófago interactúa con los linfocitos TH, y estos linfocitos TH son los que van a empezar a liberar una serie de citoquinas que se ha denominado característicamente la tormenta de citoquinas, entre los cuales no solamente están la interleuquina 1, la interleuquina 6, sino también el factor linfocitino alfa, ¿sí? Y muchas otras sustancias que definitivamente producen daño del epitelio, el monocito tipo 1, daño del monocito tipo 2 que produce ese importante, aumento de la permeabilidad capilar, edema pulmonar, más aflujo de neutrófilos. Las proteasas de los neutrófilos terminan de producir las fases del distrés normales, que es una fase exudativa, con edema pulmonar, membranas y harinas por destrucción del epitelio del monocito tipo 1, congestión, sangrado, o sea, una hemorragia hemorrágica, y también después pasamos ya a una fase llamada proliferativa, inicio de reparación, y para entrar en la tercera semana del distrés, no de esta enfermedad, a la fase fibrótica. Pero eso es en condiciones de un distrés respiratorio, que ya vamos a hablar cuando hablemos de insuficiencia, ¿qué es distrés? Acá podemos ver justamente la representación esquemática de la injuria pulmonar por las señales de los receptores, donde el receptor AC2 sufre una regulación hacia abajo, se llama down regulation, permitiendo que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, ¿no? Facilitando esta situación. Y como la angiotensina 2 tiene actitudes, digamos, inflamatorias, vasodilatadoras, proliferativas de los vasos sanguíneos, entonces esta angiotensina 2 es nociva para el ser humano y se unen a estos receptores de angiotensina 2 produciendo un daño. Y edema pulmonar, he estudiado esto en animales, células Vero, y también en animales de experimentación, eso está más. Entonces, lo que realmente uno quisiera evitar es que este paso de angiotensina 1 pase a angiotensina 2, y ahí entran muchísimo los fármacos que bloquean la angiotensina 1, inhibidores de la angiotensina 2, o también los que bloquean los receptores de angiotensina 2 directamente, que podrían ser, en un principio se habló de que podrían favorecer la propagación del virus y el daño pulmonar, pero ahora más se puede decir que no dañan, pero se está estudiando que estos medicamentos, ¿no?, podrían ser protectores del daño pulmonar de la angiotensina 2. La propagación del virus, ya les he dicho, tiene una alta carga viral. Estudiado esto en pacientes donde se ha podido ver que en un principio, cuando se hacen hisopados nasofaringeos, sale positivo del día 0 prácticamente hasta donde más alto tienes antes del día 3 hasta el día 7. Después, tanto en naso y orofaringe se pueden ver con títulos altos en hisopado nasofaringeo, pero después va bajando
la sensibilidad del test porque el virus va bajando y entonces uno tiene que hacer otro tipo de muestras que probablemente sean el esputo, sea un aspirado traqueal si el paciente es intubado o para los broncoscopistas un mini lavado broncoalveolar. Ahí podemos ver justamente lo que pasa con respecto al tropismo en la garganta y la réplica que va bajando hacia la parte inferior. La mínima probabilidad de encontrar heces, casi la nula en orina, pero sí se sabe que hay en vejiga. Se estaba hablando que se encontraba inclusive en el esperma del varón, porque hay receptores SC2 en el testículo. La conversión de anticuerpos se va presentando en el 50% de los pacientes al día número 7 con una IgM positiva, y después del día número 14 también en esa misma proporción. Esto está dependiente de la respuesta inmunológica de los pacientes. Es increíble ver cómo en España ni el 10% de los testeos de anticuerpos, ¿no?, ha podido verse de lo que se ha visto en China, por ejemplo, que se ha encontrado una cantidad importante de IgG después de los 14 días, que duraba inclusive hasta los 30 días y en algunos estudios hasta los 3 meses. Entonces tenemos esta carga viral alta, es importante de mencionarla, 5 a 6 días, inicialmente baja. ¿Sí? Mientras más baja hay que tomar la muestra de vías aéreas más bajas, obviamente. Y tenemos las muestras de esputo, de sopados nasales, de sopados de la boca. Bien, otra cosa que es importante, este gráfico nos ayuda además a correlacionar los días de incubación con la excreta viral. Los días de incubación, en algunos casos se puede tener ya positivo, el mínimo porcentaje. Estos son estos pacientes asintomáticos. ¿Hola? Página, tomar té, chicos. Bajamos la montaña, ¿estás conmigo? ¿Pueden silenciar, por favor? Dani, baja volumen. ¿Pueden silenciar, por favor? Dale tu micrófono. Entonces se puede ver justamente que la correlación de positividad del PCR desde el periodo de incubación, que podemos tener la detección del genoma, pero donde mayormente se detecta es en el periodo pausisintomático, oligosintomático, hasta el periodo sintomático, ¿no? Mientras más síntomas se tienen, mayor la probabilidad de tener positividad en las muestras respiratorias. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. La réplica viral siempre va a ser más alta en los primeros días. Y ahí vamos a tener justamente en la primera semana la posibilidad de encontrarlo en los hisopados nasofaríngeos. Mientras más severos los casos, se afecta más la vía respiratoria inferior y probablemente el hisopado nasal, si no lo has hecho bien, sea negativo, como el caso que hemos tenido, donde el paciente ya tenía neumonía. Hicieron un nasofaringeo un día, en el laboratorio salió negativo, y al día siguiente pedimos, porque el paciente ya fue intubado, esa rápida tormenta de citocina se presentó, se le hizo el hisopado nasofaringeo y ya fue positivo en otro laboratorio. ¿Y qué dice? No, el laboratorio está mal. No. Lo que pasa es que ya el virus se propagó rápidamente. Y así se aceleró el caso. La sensibilidad de la nasofaringea bajó importantemente. El periodo de incubación promedio es de 5 días, pero puede ser de 2 a 14 días, y eso es importante decirles a la gente, que ahora está saliendo feliz y piensa que no pasa nada, porque piensa que ese rato no le va a pasar nada. Lo que le va a pasar va a ser de aquí a ese tiempo, un promedio de 5 días, pero puede ser 14 días. En ese caso, se ha podido ver que la proporción de casos empieza a volverse después sintomáticos. ¿Cómo empieza? Esto es un espectro de la presentación que nos dieron en ATS.
En ALAT, quiero decir, donde un síndrome de vías aéreas superiores, característico de fiebre, dolor de garganta, y como cualquier de estos síndromes faríngicos agudos, tos seca. Pero puede haber hasta un 20% de un síndrome gastrointestinal con náuseas, vómitos y diarreas, o, lo más frecuente, un flu light, parecido a la influenza, con fatiga, mialgias, mucha cefalea, y actualmente se han asociado dos síntomas que son importantes, aunque no son todo, que es la anosmia o hiposmia, la ageusia o disgeusia, que se presenta aún el paciente no pueda tener fiebre. Y en el 15% hacen neumonía, que puede ser leve a moderada, moderada a severa, severa sin distrés, y la que se distresa lamentablemente en cuestión a veces de algunos minutos y horas. Entonces esto es la clásica presentación: sensación de falta de aire cuando hay neumonía, fiebre alta, tos seca y persistente, y los síntomas generales con esta última situación que acabo de mencionarles. Fíjense, aquí la clasificación en azul, que es casos leves, lo más severo sería el color plomo, donde los casos en estos tres, leves, moderados y severos, esto en la serie de China, con 19.000 pacientes confirmados, bastante cantidad de pacientes, el 80, más de casi el 89% de casos severos, eso fiebre, ¿no? Hay que mencionar que hay un porcentaje, un 20%, que pueden no hacer fiebre o pueden hacer equivalentes febriles. Tenemos una tos seca que se presenta en la mitad de los casos, mientras más crítico el paciente puede tener más tos. El malestar general, la fatiga, la pérdida de energía se puede presentar hasta en 30 y 35%, y más frecuente en los casos más severos, y así progresivamente. Pero esta tríada de presentación de fiebre, tos seca y postración general es la tríada más frecuente en la serie china. En la serie española, fiebre también se presentó tos, se presentó hemorragia, disnea en la mitad de los casos, escalofríos en un 35%, sintomatología digestiva variable, que va desde el 9, 10% al 30% promedio. Se ha podido hablar de dolor abdominal inclusive hasta un 20% según los países. La clásica presentación, fíjense, en los casos de España, que fue un reporte de 135.000 pacientes, neumonía leve, pero radiográficamente confirmada, es así, en más de la mitad de los casos. Distrés en 6.5% de los casos, ¿ya? Y fallo renal agudo en 4.5% de los casos. Esto, insisto, en Europa, en España. Y esta es la clasificación de la enfermedad, y esto es importante saberlo, que el 81% en la serie justamente, sobre todo de Wuhan, de China, ¿no?, donde tuvieron miles de pacientes, el 81% de esta enfermedad era de caso asintomática subclínica, ¿ya? Sí podía tener leve neumonía, pero no necesitaba hospitalización, ¿ya? Muchas neumonías atípicas he visto en mi vida, y no todas meritaban ni siquiera placa de tórax, y tampoco necesitaban hospitalización, solamente tratamiento sintomático. Pero esta es una situación diferente. ¿Por qué? Porque es mucha la cantidad de casos que se presentan masivamente. Esto pasa casi similar a lo que pasa con la influenza, pero no podemos hablar del número de casos de influenza, el RO y la densidad de propagación, o como este coronavirus SARS-CoV-2. La enfermedad grave, 14%, que obliga a hospitalizar al paciente, que definitivamente tiene que tener identificados radiográficos, y la enfermedad crítica, que da un 5%, que produce distrés, y una viremia o septicemia con estado de fallo multiorgánico o choque, que tiene diferentes acepciones, y que cada vez vamos aprendiendo de que hay eventos trombóticos asociados. La recuperación en cualquiera de estos casos es importante en el 96%. Y la mortalidad, o hablemos de letalidad, el ex letalis, es del 2.3%. 50% de los casos críticos fallecen. Eso tenemos que tenerlo, y no ha cambiado. Esto es una línea de tiempo desde que inician los síntomas, ¿ya?, de la fiebre, hasta que cuando te da neumonía, pasan 7 días, donde te hospitalizan,
la dificultad respiratoria se presenta rápidamente y el distrés respiratorio más rápidamente, y lo he evidenciado y lo estamos viendo en los pocos casos que tenemos en Bolivia con los colegas webinars, y pasan a terapia intensiva habitualmente después del día 10 del paciente que nosotros internamos. Del día 7 fue rápidamente progresiva en un solo día, y antes de las 24 horas pasó a terapia intensiva y estaba intubado y ventilado. Ya tenemos con hoy día 7 días a 8 de 7 días de intubación. Entonces tenemos esta proporción de casos, ya les he mencionado, la clínica, ¿no? Que dificultad respiratoria tos seca. Pero este gráfico es tan importante, donde nos ponemos en el mapa mental de lo que sucede en el bosque, ¿no? De los casos sin síntomas, de los casos leves a moderados, pero que contagian arriba, contagian. Son los casos más contagiosos estos del 50%, y no debería llamar la atención. Produce pánico a la gente, pero no queremos tenerle pánico. Tenemos que pedirles, por favor, que solamente no salgan si no tienen que salir, que tomen distanciamiento social, que hagan el uso del barbijo, que dejen de hacer, disculpen sus pendejadas, ¿no? O sea, cada uno es libre de hacer lo que sea. Lamentablemente puede transmitir estando con síntomas leves y un 30% sin síntomas, ¿ya? El problema es que de ahí, que es la base, 80% puede ir yendo hacia, en este caso hacia abajo, pero la punta del iceberg sería con los síntomas severos, ¿ya? Que dan esa posibilidad de neumonía, del 15%, ¿ya? Y de los síntomas críticos, que dan la posibilidad de entrar a terapia intensiva, de las cuales 50% se mueren. Hacia el lado derecho ven la mortalidad. De los que no tienen síntomas nadie se muere, también de los síntomas leves y moderados tampoco se mueren. No se van a morir ellos, se van a morir familiares, amigos, papás de amigos, que pueden vivir en otra zona de la ciudad inclusive. Y se van a morir los de la neumonía 15%, y los que entran con distrés y fallo multiorgánico el 50% de los casos. Las pruebas diagnósticas, como en el caso del influenza, tenemos la detección del virus, ¿ya? Y detección de la respuesta inmune. Pero lo que se ha podido ver realmente es que tenemos que diagnosticar el virus por el ARN, haciendo la prueba de la amplificación en cadena de polimerasa en tiempo real del hisopado nasofaringeo, orofaringeo, esputo o líquido de aspirado traqueal o lavado alveolar mínimo, ¿no? Se puede hacer también el antígeno viral, que está en discusión por la baja sensibilidad, que sería lo ideal porque las pruebas son rápidas, salen en media hora como mucho, y se puede hacer masivamente. El término pasa porque cuando se empezó a hacer inicialmente este lanzamiento de este antígeno viral por una casa comercial, muchas otras empezaron a copiar, y la sensibilidad de este antígeno viral se desvirtuó producto de la comercialización y obviamente la falta en muchos casos de control de calidad de estos antígenos virales, que hicieron que su sensibilidad, que a un principio era más del 80%, no despreciable, y especificidad alta, casi 100%, bajase a 60-70%, y de ahí que por ahora no es una prueba recomendada por la Organización Mundial de la Salud, a menos que los antígenos sean testeados, y hay algunos laboratorios que lo están haciendo y debemos utilizarlo para el testeo masivo. Desde mi perspectiva personal, deberíamos contar con la prueba de antígenos rápidos. Los anticuerpos, que también es una prueba rápida. Yo intubé a la paciente hace una semana y ayer me hice el IgG-IgM. Podía hacerme de gotitas, de 2 gotitas de mi pulpejo del dedo, pero me sacaron sangre del suero. Mi prueba serológica fue negativa porque a los 7 días, ya les he dicho, IgM tengo más del 50% de probabilidades de tener anticuerpos, y también un 70-80% de que a los 14 días tenga un IgG positiva. Esto depende del estado inmunológico de respuesta del individuo, y les mencionaba lo que pasó en un reporte que lo vi en noticias y espero leerlo después con los pacientes en España. Bien, esto es más bien de China. Con respecto a eso, es importante lo que debo mencionar. Aquí están las pruebas, así se hace la prueba. Tenemos que estar con equipos de protección, con estas 3 cosas que se recomiendan. Mascarilla N95, escudo facial, tenemos que tener bien aplicado hacia
boca, con todo lo que ustedes han estado viendo cómo se aplica, con el camisolín hidrorrepelente y guantes. ¿Ok? Con eso tenemos que entrar a revisar a nuestros pacientes sospechosos y a tomar muestras. Otra cosa es estar en terapia intensiva con exposición permanente a partículas virales masivas o a las cetostomitis como broncoscopía. Sin embargo, hoy día, al ir al hospital, he visto equipos de protección 4 en ciclistas que estaban yendo a trabajar. No es así, ¿no? Entonces sale el comercio indiscriminado para vender a cualquier cosa. Aquí estamos con las pruebas de anticuerpos, ¿no? Vemos los días de anticuerpos después de los síntomas de IgM, 5 a 7 días, IgA también, que nos está haciendo, por lo menos en los laboratorios acá en el hospital, ¿no? Y los IgG que aumentan más importantemente, generalmente, después de los 14 días. 75-80% positivizan a los 14 días. Entonces, si vamos a hacer pruebas rápidas, sepamos si vamos a hacer un test de PCR, que no es tan rápido, tarda 48 horas en el mejor de los casos, puede hacerse menos, pero por cuestiones logísticas tarda 48 horas. El test antigénico que tarda 1 hora, póngale 30 minutos, dicen 20 minutos, que es rápido y su sensibilidad es baja, que deberíamos aplicarlo, creo, para aislar tempranamente a todos los contactos y al personal de salud y al paciente sospechoso, y va a llegar un momento en que tengamos que hacerlo masivamente para tomar medidas epidemiológicas, y los anticuerpos, que dependen de los días de inicio de los síntomas y dónde te los has testeado. IgM, 7 días, IgG, 14 días. Bien, todo lo que estamos hablando se lo voy a pasar, prácticamente repito lo mismo, de sensibilidad y especificidad de estos tipos de test. Este cuadro es fundamental, ¿ya? Porque ya nos han hablado de las fases de la enfermedad. Hay una fase que es la fase viral, que es la primera fase, el estadio 1, donde empieza la réplica importante, ¿no es así? Desde el inicio de los síntomas de la enfermedad. Puede haber síntomas leves, si hay tos seca, ya hemos mencionado. Esto pasa normalmente hasta el día 7 y empieza la fase pulmonar cuando el paciente va a evolucionar mal, no es en todos los casos. Entonces, 2A y 2B, que podríamos catalogarlo en esta segunda semana, y esto va a depender mucho de la susceptibilidad genética de tus receptores AC2, les estoy diciendo, y de la carga viral expuesta del paciente. Y ahí se presentan los síntomas más frecuentes, que son disnea, tos y la llamada PAFIO2. La PAFIO2 es el índice respiratorio más frecuentemente utilizado para poder dividir la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inhalada de oxígeno que está respirando el paciente. En ese momento, cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, lo vamos a hablar, pero ahora les explico. Si un paciente está respirando puntas nasales, cada litro de oxígeno que se da al flugímetro aporta, no es confiable, un 2 a 3% al 21% que se respira al lado del atmosférico. Si el paciente estará recibiendo 2 litros, nosotros respiramos al 21%, calculenle, digamos, que está respirando 6. Entonces está aproximadamente con una FiO2 de 26%, 25 a 26%. Entonces divides la presión arterial de oxígeno tomada por gasometría sobre la fracción inspiratoria de oxígeno en el momento de la toma de la gasometría. El PaFiO2, que es grave, es cuando baja por debajo de 300. La división de estos valores se habla de gravedad cuando baja por debajo de 300 y entramos a lo que se llama hipoxemia refractaria, y eso se da generalmente el distrés en la tercera fase. Y esto puede ser variable. La fase 2A todavía es sin hipoxemia, la fase 2B a veces se presenta la hipoxemia feliz en esta fase, donde, entre comillas, podemos ver sí, dígame, Hernán. Hernán Delgado ha levantado la mano. Puede preguntar. No hay ningún problema. Bueno, tal vez ha sido accidental. Entonces, la fase 3 es la fase de hiperinflamación, donde ya tenemos la fase grave, crítica, en el caso de los pacientes que evolucionan mal, obviamente, con un estado de respuesta inflamatoria sistémica, estado de choque, fallo multiorgánico,
El distrés acompañado de trombosis, microtrombosis, es una de las situaciones que aumenta la mortalidad. Y ahí abajo están los laboratorios que se ven y las imágenes que se ven por cada fase. Característicamente suele haber una cuenta de glóbulos blancos normales con linfopenia. Una linfopenia que mientras más importante sea, más o ensombrece el pronóstico. Puede haber alteración del tiempo de proteína, puede haber aumento ya de cierto tipo de marcadores inflamatorios y trombóticos como los D-dímeros y también elevación de algunas enzimas inespecíficas o bastante de fase aguda como la PCR, LDH y ferritina. Y en la fase pulmonar encontramos cambios definitivamente, que lo vamos a ver radiográficos y tomográficos. Suele haber aumento de transaminasas y la procalcitonía, el biomarcador que determina una infección viral versus bacteriana, suele estar normal. En la fase 3 tenemos los marcadores elevados muy importantes, como la PCR, que es inespecífica, pero que está sumamente importantemente elevada, la desinamasa láctica. Si se puede medir interleuquina 1, interleuquina 6, los D-dímeros y ferritina, estas sustancias inflamatorias junto con daño miocárdico que se está viendo, miocarditis que se puede presentar en estos pacientes con troponinas ultrasensibles altas, el propio natriurético elevado, hacen de un síndrome, ¿no? El síndrome de hiperinflamación o fase 3 del paciente que va a evolucionar mal. Esto es importante transmitirlos, mencionarles en la radiografía de tórax que la anomalía más frecuente en la placa de tórax, en la tomografía, ¿ya? Que varía más sensiblemente para la tomografía que para la radiografía, son los hallazgos intersticiales de opacidades en vidrio despulido o vidrio esmerilado, en inglés se llaman ground glass, periféricos que afectan generalmente lóbulos superiores y lóbulos inferiores. Aquí la placa es inespecífica para ver las opacidades, pero podemos ver como unas sombras blanquecinas, edema pulmonar, en el día 8 de un paciente, ¿ya? Y en el día 11 de un paciente, cómo progresa rápidamente a un pulmón más blanco, un distrés propiamente dicho, y el paciente ya tiene un montón de cables, ya tiene el tubo endotraqueal, ya ha sido intubado. La tomografía tiene estos parchecitos, como puedo ver acá, que se llaman en vidrio despulido, que se empiezan a mostrar en diferentes planos de corte de la ventana parenquimatosa. Esto es característico, estas islas de parches en ground glass, vidrio despulido, y después también no es tampoco impensado ver la mezcla de zonas de condensación o consolidación junto con los de vidrio esmerilado. Aquí podemos ver algunos hallazgos en China, donde se puede ver algunos casos clínicos, ¿ya? Algunos casos clínicos de rápido deterioro con progresión de esta tomografía. Podemos hacer tomografías nosotros. Aquí la operatividad pasa porque el trasladarlo a un paciente de terapia intensiva con la ventilación mecánica, PIP, con el riesgo de transmisión del virus durante el pasillo, durante el procedimiento, no se hace como se hizo en China y como yo hacía en otro tipo de infecciones, de traslado a unidades de tomografía para ver el seguimiento de opacidades. Por eso ahora tomografía no es que no sea buena, es excelente, tiene una sensibilidad altísima, cercana con estas opacidades en contexto pandémico, de un 100%, ¿no? Especificidades no son, pero sensibilidades son de un 100%. Cuando tienes un paciente con estas opacidades, acá en Cochabamba tienes que pensar que es coronavirus, ¿no es así? Si ves condensaciones que pueden progresar en algunos pacientes, ¿no? Es ya de una fase más avanzada probablemente y no es tan frecuente, y ahí tienes que hacer diagnóstico diferencial. Acá se ven algunos cambios en cortes coronales también, de opacidades periféricas. La cavitación es rarísima, pero puede darse. Estos islas que se ven parcheados de ground glass es muy característico. La Sociedad de Neumología tiene este algoritmo de inicio. Cuando tú tienes al paciente sospechoso con toda la clínica, identificas factores de riesgo, las llamadas comorbilidades de riesgo. Las comorbilidades de riesgo más frecuentes son las cardiopatías,
la diabetes, ahora la obesidad, está también las neumopatías, EPOC, no asma, EPOC es diferente a asma, otros estados de inmunodepresión, incluido el cáncer, y la edad, obviamente, que es otro de los parámetros de riesgo, ¿no? Que el tabaquismo también, importante, a un principio se habló de que el alcohol, el tabaquismo, puro fake. Entonces, todo lo contrario, ¿no? Se define por la radiografía, por el estado de posible insuficiencia respiratoria. ¿Cómo? Rápidamente ves la frecuencia respiratoria, si está menos de 30, si su saturación está más de 90, si no tiene crépitos, si lograste auscultarlo, que es muy difícil hacerlo con el N95 y peor con el escudo facial, pero igual la saturación y la frecuencia tienen que ser importantes y va a depender tu pues triaje de acuerdo a estos parámetros para con estas imágenes radiográficas, laboratorio si tiene linfopenia o no desde el comienzo, la placa si es normal o con infiltrada dudosa, la TAC simple se puede hacer de entrada, ya con todos los carriles que se hacen, sobre todo para pacientes que tienen alta sospecha, confirmación, carriles rojos con tipo de seguridad, compatibles, ¿no? Para estos casos. Y lo que cada vez está ganando terreno es la ecografía pulmonar, la ultrasonografía pulmonar. En algunos países se está utilizando de diagnóstico, inclusive prehospitalario y de seguimiento, porque en buenas manos, en 6 minutos, te puede determinar estos patrones, líneas de localizadas, que son de inicios de la enfermedad compatibles con infiltrados de un ground glass. La inflamación pulmonar aumenta de infiltrados, ground glass, compensación, líneas B difusas y innumerables, digamos, intercalado con zonas de consolidación subpleural, y si hay gravedad importante, se ven verdaderas zonas de condensación, como están viendo en estos ejemplos. Y este es un importante patrón ecográfico pulmonar que cada vez insto a los colegas a realizar diplomados, aunque la gente parece que no quiere que se enseñe todo. Ahí hemos vuelto en algunos momentos al oscurantismo de la enfermedad de la peste bubónica, ¿no? Entonces, la decisión de imágenes va a ayudar junto con la decisión de laboratorio y los criterios de gravedad. El CUP 65 lo haremos el lunes, que son confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y 65 años. Con uno de estos criterios ya es grave. Sin ninguno no es grave. Y esto te permite hacer un triaje para saber si vas a tener un aislamiento domiciliario o lo vas a internar. Acá tenemos un triaje del paciente con insuficiencia respiratoria aguda, ¿no es así? ¿Qué sistema de oxígeno vas a utilizar? ¿No? Generalmente se utiliza puntas nasales en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria no distrés, grave, no distrés, se utiliza una mascarilla de oxígeno con bolsa de ventilación, mascarilla de túrico, un barbijo para el paciente, ventilación mecánica no invasiva es una de las probabilidades, siempre y cuando se tengan todos los equipos de protección individual adecuados para el personal, cosa que no siempre es dado, y es preocupante que la ventilación mecánica no invasiva también genera aerosolización, por eso no ha ganado muchos adeptos, pero en casos de severidad, de hospitales que son colapsados, vamos a tener que echar mano de todo lo que se pueda tener a mano para un paciente. Hay un sistema muy interesante, que es la ventilación con oxígeno alto flujo, que son flujos que dan de 60, 70 litros por minuto, equipos que por cánulas nasales especiales, los prongs nasales se llaman, dan este flujo alto, pero este flujo alto también ventila porque vence la resistencia del esfuerzo inspiratorio de los pacientes sin estar intubado, y es una alternativa previa a la intubación, pero tanto ventilación mecánica no invasiva como cánula de alto flujo aerosoliza. Además que no se puede tener todo el tiempo. Si el paciente no responde a la hora, o algunas escuelas ni a las 2 horas, el paciente tiene que ser procedido a intubar con todas las medidas que debe intubarse. Este es un simulador que les voy a mostrar si tengo tiempo, después con casos clínicos y cómo te van guiando en el caso de ingreso de un paciente con tal o cual patología, lo vamos a ver después. Hasta aquí
he avanzado importantemente las manifestaciones respiratorias. El tratamiento es para unas cuantas horas de charla, porque no hay tratamiento. Lo mismo con respecto a las manifestaciones de comorbilidades. Sí, yo creo que es importante ahorita comentarles, son 83 personas en la sala. Yo tengo todavía tiempo ilimitado. Les pregunto si ustedes nos damos un minutito para tomar refresquito y volvemos para terminar esta parte. ¿Están de acuerdo? Vamos a tener una charlita más de 10 minutos más. Está bien, doctor. ¿Ya? Bien. Empezaré. Haremos breve. Es interesante conocer todo esto porque nos va a pasar, colegas. Nos va a pasar. Las manifestaciones neurológicas pueden ser cada vez más frecuentes. Ustedes están viendo que es más sistémica esta enfermedad, no solamente respiratoria. Hay manifestaciones cutáneas, hay manifestaciones oftalmológicas, otorrinolaringológicas, de la coagulopatía, cardiovasculares, ¿ya? Y son fuente oculta de propagación viral, ¿no es así? Porque no sabemos muy bien cómo podría contagiar a un paciente con lesiones cutáneas, por ejemplo, o un paciente a través de la conjuntiva ocular, que se ha podido ver que hay receptores a ese nivel, y se sabe que debemos cubrirnos también las conjuntivas con lentes. Los síntomas neurológicos en esta serie de Wuhan, ¿ya?, han mostrado un 24% de síntomas en general y de los casos graves hasta un 30% y un 20% de los casos no graves. Digamos, podemos dividirlos en el sistema nervioso central y periférico. Los síntomas van desde mareos, cefalea, hasta alteración de la conciencia, un incremento de los accidentes cerebrovasculares, ataxia y epilepsia. No es frecuente, pero se va viendo cada vez más, sobre todo ahora en niños, una enfermedad de vasculitis, se podría decir, arterial, que afecta a los vasos sanguíneos, incluidos los cerebrales, que puede producir accidentes cerebrovasculares que se presentan en esta serie de Wuhan del 2.8% de los casos, y del síndrome nervioso periférico que les había hablado de la hipogeusia o ageusia, hiposmia o anosmia, que no tiene nada que ver con la vía nasal o el proceso inflamatorio de ese nivel, sino también tiene que ver con alteración del sistema nervioso periférico. Se ha podido ver esto, es que está presente en un 5 a 10% de los pacientes, y en algunas series supera más todavía. Pueden haber también neuralgias presentes hasta en un 2.3% de los pacientes. Ha habido reportes también de anomalías en casos graves de la líquido cefalorraquídeo, ¿no?, con elevación de proteinorragia específica, ¿ya?, y no estaba presente el virus, el líquido PCR de líquido cefalorraquídeo, pero sí los pacientes hacían un cuadro demencial, aparte de la sedación y de los fármacos utilizados en la post-reanimación de los pacientes que tenían distrés respiratorio agudo y fueron ventilados.
Acá se puede ver justamente también strokes de grandes vasos en un reporte de casos de COVID-19 en un paciente joven, donde se ha podido que 5 pacientes, ¿ya?, que tenían menos de 50 años presentaban síntomas isquémicos de grandes vasos cerebrales, ojo, ¿ya?, y que esto se presentaba importantemente en estos, sobre todo pacientes jóvenes, los llamados ACV de pacientes jóvenes. Y esto era llamativo. Esto también se revisó. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, no se sabía muy bien si podía haber algún efecto de trombosis o una disfunción arterial. Probablemente sea ambas cosas, la llamada tromboinflamación sistémica, que afecta vasos pulmonares y en este caso también afecta vasos del sistema nervioso central, es decir, vasos del cerebro anterior, medio o posterior, produciendo esta tendencia al ACV. La anosmilageusia, sin problemas de obstrucción nasal, sin problemas de diarrea, y lo que se ha podido ver que se presenta en series, en algunas series, ¿ya?, europeas sobre todo, en pacientes jóvenes, que se han dado no en ese 10% en China, Japón, tal vez probablemente en China sobre todo, tal vez probablemente porque no se lo investigó, pero después fue llamativo que se encontró sobre todo en mujeres, en más del 85% de los casos, tanto disfunciones olfativas como gustatorias, ¿ya? Y no estaban asociados a comorbilidades. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Ya. A pólipos, a rinitis, que es característico esto, ¿no? No estaban asociados a esto. Y por eso es que se considera que hay alteraciones del sistema nervioso periférico en este caso. Lo bueno es que hay una recuperación que es variable, donde se ha podido ver que prácticamente una proporción importante ha recuperado a las 2 semanas de haber iniciado su problema. Hay un estudio de 72 casos, justamente se dio esta situación de recuperación importante de que variaban desde el 19 al 88% de los casos. Se presentaba la hiposmia, hipogeusia, disfunción gustatoria. Lo bueno de todo es que a las 2 semanas, la mayor parte de estos casos había recuperado su sintomatología o su función gustatoria y olfatoria. Se ve el gráfico, la intensidad de síntomas y su recuperación al día 14 en la mayor parte de los casos. Las manifestaciones cutáneas, si les preguntan, ¿es cierto? Es cierto. Miren ustedes que se ha visto hasta un 20% de reportes en Europa de lesiones como erupción eritematosa, urticaria, vesículas muy parecidas inclusive a la varicela, ¿ya?, que aparecieron como flash, que duraron pocos días, y que no había una correlación de la severidad con estas lesiones de tipo cutánea, pero hay que diferenciar estas lesiones con las petequias y la acroisquemia. Y la acroisquemia está más relacionado con fenómenos trombóticos, inclusive con un síndrome llamado de antifosfolipídico, ¿ya?, que se presenta en el lupus, pero que no hay el factor lúpico presente en la sangre. Sí hay los demás anticuerpos, antifosfolípidos, y encontramos este tipo de lesiones como si fueran vasculitis en la parte periférica de los dedos de los pies y de las manos, ustedes están viendo, muchas de ellas dolorosas, típicas de unas vasculitis, o estas lesiones, típico del lívido reticularis, se llama, como se ve en esa pierna derecha de esta paciente cursando con PCR positivo para SARS-CoV. Las manifestaciones oculares se han visto desde el ojo seco, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño, una proporción que varía hasta máximo el 20%. La verdadera conjuntivitis no se da más del 5%, pero el primer síntoma fue reportado
bajo, pero puede ser causa de inicio de la enfermedad, o sea, una conjuntivitis de menos del 1%. La duración no es tan importante, pero dura promedio 5 días, máximo 10 días. Esto se pudo ver en esta proporción de casos en 534 pacientes en China. Las alteraciones de la coagulación también son dadas, esto lo hablaremos después. Hay alteraciones iniciales de aumento de los D-dímeros, fibrinógeno, trombocitopenia, tiempo de protrombina prolongado, tiempo de tromboplastina activado, y esto habla de un fenómeno de hipercoagulabilidad en estos pacientes y un riesgo de coagulopatía intravascular diseminada y microangiopatía trombótica que les estaba mencionando. ¿Ya? Esto es importante, pero todavía hay grandes dudas en la anticoagulación de estos pacientes, donde lo que sí se debe hacer es tromboprofilaxis. Lo que no se debe hacer es anticoagular a libre mano a todos los pacientes. Anticoagular plenamente es diferente a prevenir en dosis, en tiempo, por si acaso. Se anticoagula cuando hay datos clínicos de acuerdo a severidad clínica de embolia pulmonar, lo hablaremos esto, o confirmación por ecocardio, por ecodoppler de venosos miembros inferiores, rara vez por angiotensión, que es el gold estándar para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, todavía no está indicada y solamente la anticoagulación sistémica será en el contexto de un diagnóstico preferentemente de alta probabilidad. Aquí tenemos los D-dímeros más de 1000, ¿no? Como algo frecuente visualizado, y los D-dímeros también, y los productos de degradación de la fibrina elevadas por esta disfunción trombótica de los pacientes COVID. Cardiovasculares. Caramba, esto ya se ve desde el SARS y del MERS, y en el COVID-19 se han estado viendo desde un incremento de los accidentes isquémicos miocárdicos, probablemente no solo por la tormenta de citoquinas, sino también porque hay receptores AC2 a nivel del miocardio, pero es por el estrés de los pacientes de esta temporada. Ustedes han podido ver y lo evidencian, inclusive en su docente. Su docente está con problemas también de estrés, y esto es en pacientes que ya tenían algún riesgo, ¿no? Alguna enfermedad coronaria previa, placas previas, ¿no? Ateromatosas, desencadenar un accidente de placa ya, y generar un verdadero infarto de miocardio. Pero lo que realmente se está viendo ahora es miocarditis. ¿Por qué? Porque hay receptores AC2 en los cardiomiocitos y cada vez es más prevalente. Asociado a esto a un choque cardiogénico que aumenta la morbilidad y mortalidad, ya arritmias que también pueden ser malignas. Entonces, 50% de los enfermos hospitalizados ya tenían una enfermedad crónica, una comorbilidad, ¿ya? Y esa puede ser la causa de su daño miocárdico. Pero, ojo, con esta miocarditis de pacientes jóvenes, inclusive niños. ¿Cuáles son factores de riesgo? Muchas. Activación inmune, estado de choque, un desarreglo metabólico, coagulopatía, inamovilidad y una enfermedad previa, obviamente. Van los daños desde enfermedad coronaria aguda hasta la miocarditis, que va a desencadenar en arritmias, que va a desencadenar en choque cardiogénico. Hay trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar y hay fallo cardíaco. Las teorías son múltiples: hipoxia, lesión mediada por los receptores AC2, daño microvascular y una respuesta de la tormenta de citoquinas. Que son casos reportados de justamente miocarditis con angioresonancia que descarta enfermedad coronaria previa y más bien ve cómo el miocardio está con disfunción múltiple en su fase ventricular, asociado esto a marcadores de isquemia miocardial, troponina ultrasensible, propéptido arterial natriurético elevados sin isquemia miocárdica en paciente de 21 años que cursa SARS-CoV-2. Acá, entonces, se debe justamente a la distribución abundante de los cardiomiocitos en todo el ventrículo izquierdo y en todo el corazón. Con respecto a la hipertensión arterial, ha habido tantísimo al respecto que yo debo mencionarles que los pacientes que estaban recibiendo, estas son guías internacionales, hipertensos previos que desarrollaron SARS-CoV-2,
no deben variar en su medicación. Si estaban recibiendo un ECA, deben mantener un ECA. Me refiero a los enalapril, lisinopril, ¿ya? Enalapril, deben seguir recibiendo. Y aquellos que venían recibiendo un bloqueante de ALA2, tal telmisartán, losartán, deben seguir, olmesartán, deben seguir recibiendo sus medicamentos. Y antes existía la duda, pero el consenso más bien va a favor. Y se sabrá después, porque hay estudios que están en marcha, si estos fármacos bloqueantes ALA2 van a ser fármacos que van a disminuir el riesgo de miocarditis o inclusive de enfermedad sistémica viral. Una vez más nos remitimos a esta clasificación de estadios de COVID-19, que es importante tenerlo en el mapa mental. ¿Por qué? Porque quieren utilizar el supuesto antiviral ivermectina, porque ya les comenté que tiene una actividad in vitro que disminuye el ingreso de las proteínas virales al núcleo en este pasaje a través del citoplasma, logró filtrarse, logró liberarse la vesícula, empieza a liberarse el virus, el ARN, y antes de entrar al núcleo tiene que pasar por ciertos poros, y ahí hay unos heterómeros de importinas, alfa y beta, que se unen a estas partículas proteicas virales, y que si no se unen a estas, pues no pasan por esos poros. La ivermectina evitaría el pasaje hacia el núcleo y es de la célula, ¿no? Y entonces no se empezaría el proceso de réplica viral. Ahí es donde actuaría la ivermectina en estudios in vitro y que bajarían la carga viral en las 72 horas en más del 70% de los estudios realizados en células, en cultivos virales. Tú lo utilizarías, evidentemente, en la respuesta de fase viral, pero no lo podrías utilizar en la fase pulmonar, en la fase hiperinflamatoria, ¿no? Entonces, hay que tenerlo esto en mente, ¿no? No es agarrar y cocinar un plato de habas, ¿no? Esto, como todo en medicina, tiene que ser dado en su momento, en su dosis, y con todo lo que significa riesgos y beneficios relativos. El mecanismo de desregulación inmune es lo más peligroso de esto que sucede, probablemente, insisto, genéticamente predispuesto, donde se ha podido ver que pueden haber en esta fase 2B a 3, la fase de tormenta de citoquinas, donde aumentan las interleuquinas y muchas sustancias, donde baja más los linfocitos, ¿ya? A costa de los CD4 y CD8, donde hay una expresión disminuida de los CD4, ¿ya? Y donde hay los fenómenos de hipercoagulabilidad. Graficado en esto, se los voy a pasar, son gráficos muy bonitos, nos gusta todos los gráficos. Aprender todo esto de las tormentas de citoquinas, donde hay estas 4 fases, ¿no?, que van progresivas y casi siempre están en la fase 2B a 3. Hay un síndrome llamado hemofagocítico, hay un síndrome antifosfolipídico, protrombótico, estudiado. Laboratorios tienen clásicamente, ya les he hablado de la linfopenia, la elevación de niveles de inflamación de recuentos de fase aguda, y la importancia de los test diagnósticos para poder hacer justamente la bajada de la letalidad por el famoso aislamiento. Está recontra estudiado que la confirmación diagnóstica de casos mediante test es una herramienta eficaz para aplanar la curva. La capacidad de detección de los países afecta sus tasas de mortalidad. Fíjense la mortalidad. Acá la letalidad hacia arriba. No realizaron test suficientes todos estos países que están hacia arriba. Italia, España, Estados Unidos ha subido más, ¿no? Es muy bajo y aumenta su letalidad. Y los países que más han realizado test en este grupo de las abscisas, Corea del Sur, y les he hablado de Singapur, inclusive de Hong Kong en China, que parece ser otro país dentro de un país, tienen pues tasas de mortalidad elevada porque aíslan a sus casos. Ya estoy terminando esta larga charla, pero es importante hablar de los factores pronósticos. Y termino prácticamente con esto, porque comorbilidades es otro tema. La edad es un factor pronóstico. A medida que pasa de los 50 años adelante, aumenta rápidamente, exponencialmente la mortalidad.
hasta llegar a los 80 años. ¿No? Los criterios de sepsis, de fallos de órganos, con más de uno o más de uno del criterio llamado SOFA de sepsis, aumenta la mortalidad 5 veces. Y mientras más los marcadores de protrombosis, como los de dímeros, sean más altos, más de 1000, también aumenta la mortalidad 18 veces. O sea, edad, SOFA y de dímeros podrían ser factores de predicción de mortalidad. Aquí está la edad. 50 años, acá está su doctor, en el 2% de probabilidades que se contraiga el coronavirus no muera. Para la próxima década, 4%, después 8% y después de los 80 años, 16% de mortalidad en estos 44,000 pacientes. Esto es el gráfico que no deben perderse para explicar siempre a su gente del porcentaje de severidad y cómo evolucionan los casos. No, no todos mueren, no todos mueren. Muchos se recuperan. No todos se quedan estáticos en caso leve y moderado. Ahí está en esos porcentajes. Muchos pasan de estados leves y moderados a casos severos y graves, ¿no? Pero mencionar que hay muchos que se recuperan, también inclusive severos. Y ahí está el 96% en el contexto de un sistema de salud mal, cosa que no lo tenemos, pero también mencionar que casos moderados pueden morirse, no solamente los severos, un 4% de mortalidad. Mencionar que los que van a ir mal tienen síntomas desde el inicio de la enfermedad, desde su febrícula y dolor de garganta, una semana donde empieza la disnea y al día siguiente empieza el distrés respiratorio. Esa es importante situación a tener en cuenta. Las complicaciones choque séptico, distrés y fallo renal, las tres más frecuentes. El síndrome de distrés es lo más frecuente, hablaremos de eso después. La disfunción de órganos es la causa más importante de mortalidad y desafortunadamente se debe a una sepsis más bien viral con esta tormenta de citoquinas. Y después hablaremos de las comorbilidades, que eso viene ya para discusiones de expertos o de especialidades. Para terminar, les voy a hablar de esta partecita muy importante desde mi perspectiva personal. Los antivirales. Estos son los fármacos antivirales y los fármacos que se utilizan, ¿no? Desde la importación del virus, ¿no? Con bloqueo de los receptores AC2, con bloqueo de los correceptores de serina proteasa transmembrana, la evidencia de la cloroquina y hidroxicloroquina cada vez es menor, con la formación de, o transformación del pH de este endosoma, ¿no? Lopinavir y ritonavir, un antiviral utilizado off-label por las características previas de virus del SIDA, por el virus SARS y MERS, cada vez tienen menor eficacia, pero hay un estudio llamado Solidarity y el Recovery europeo, que de aquí a junio nos van a decir si realmente sirve el lopinavir, ritonavir, si realmente sirve el remdesivir, si realmente sirve la hidroxicloroquina, si realmente sirve la ribavirina interferón beta 1b, por si acaso. Todos estos son fármacos que utilizan diferentes fases de la importación del virus, de la réplica viral, de la ensamblaje de los exosomas y, ¿por qué no?, los anticuerpos neutralizantes o los fármacos que evitan la tormenta de citoquinas. La letalidad hemos hablado, que sí es importante. La reactivación es importante y esto que termino indicando que la zona de miedo ya debería haber pasado, pero la gente es tan estúpida que de la zona de miedo, ¿no?, se va no a una zona de aprendizaje, menos a una zona de crecimiento, se va hacia atrás a una zona de negación y de violencia permanente, donde le es más cómodo al primate actuar que ir avanzando hacia adelante, identificando las emociones, comenzando a soltar lo que no puede controlar, dejando de consumir compulsivamente desde pornografía hasta bebidas alcohólicas y droga, desde lanzar fake, ¿no?, y chismes, hasta tocar una banda y bailar en la Avenida Suecia en pleno pico, ascenso del pico de pandemia, ¿no? Y lo más importante sería entrar en esta última zona donde uno tendría la empatía de sentir lo que ustedes están sintiendo o de lo que lo vamos a sentir, adelantarse en el tiempo, ¿no?
tratar de mantener un estado emocional estable, adaptarme a los nuevos cambios, tener paciencia y relaciones de creatividad, agradecimiento y valoración de lo que realmente tengo, respirar por la nariz, no por una traqueostomía o un tubo endotraqueal, y ayudar a la gente a buscar este camino, encontrando un propósito que ustedes son afortunados en tenerlo, ya que están estudiando medicina, y espero que todos lleguen a buen puerto, y espero que todos no sean mutados en el camino como el virus del coronavirus, que muchos médicos son mutados en el tiempo, y en vez de salir a ser parte de la solución, son un problema, divulgando fake, estando aterrorizados en el fondo, ¿no? No habiendo salido de estas zonas de crecimiento y absteniéndose diciendo que tengo asma o que tengo mi colesterol elevado ahí y dejándonos a pocos médicos ir realmente a enfrentarnos a esta pandemia. Este era el mensaje final. No hay tratamiento para este virus, ¿ya? Todo está en investigación. Si vas a utilizar uno u otro fármaco, que sea bajo el contexto de los protocolos que se han elaborado por diferentes sociedades y probablemente por parte del ministerio, que no son muchos, según la fase viral, la fase pulmonar y la fase inflamatoria. Y lo que sí se sabe es que el distanciamiento social, el uso de barbijos y el lavado de manos, esa es la única medida que baja el aumento de casos en un 40% de un día al otro. ¿Ok? Un día de distanciamiento social, estudiado plenamente, baja 40% el riesgo de transmisión en la comunidad de los niños. Eso sí está estudiado en todos los países. Por lo tanto, las personas no están locas al pedir distanciamiento social. Entonces, esta charla ha sido grabada. Hoy día voy a ponerla en YouTube y le voy a pasar a mi alumno y las voy a viralizar para entrar en contexto y nos vemos, ¿ya? El lunes yo les aviso si va a ser en la plataforma. Yo tengo la posibilidad de ampliar mi plataforma a muchas personas, pagando muy poco, porque tengo que renovar, o tengo la probabilidad de entrar a San Simón. Si tengo la probabilidad de entrar a San Simón sin que crujan las puertas, ¿saben lo que es eso, no? Sin que me pongan obstáculos, sin que cada uno se crea Dios, hacer un favor a los alumnos, imagínense, pues yo lo habilito esto para plataformas más amplias y pueden invitar inclusive a las personas que quieran.